Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes en esta segunda edición de Noticias. Son las 12, faltan unos segundos para que sean las 12 del mediodía aquí en España y por tanto la 1 en Israel. Ahora mismo son las 12 aquí en España, la 1 en Israel. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias de Labranza TV. Queremos informar con devoción por la verdad y contar las noticias como usted las contaría. Vamos a entrar directamente a los titulares de prensa, aunque voy a hacer una referencia primera al título que creo que tiene su historia. Atención, vamos a hablar en esta forma de titular que tienen ustedes en pantalla. Obsérvelo bien, porque esto es un dato muy interesante. Hemos hecho una pregunta que también se la traspasamos a ustedes si son tan amables y tienen la oportunidad de hacerla, tanto en el chat como debajo de la descripción del vídeo. Y la pregunta es, ¿quién era la serpiente de Génesis? Sí, aunque puede ser una pregunta obvia para algunos. No, es muy seria la pregunta, ¿eh? No crea que es ¿quién era la serpiente de Génesis? Gaza lo sabe. Sí, Gaza lo sabe perfectamente. Y de eso le vamos a hablar. Y como subtítulo es Prensa en pánico. 10 de agosto del 2025. Estamos en el día 674 de este ciclo de victoria y seguimos manteniendo nuestra petición. El Dios de los Hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Bueno, dicho esto, permítame que vayamos a entrar a los titulares de prensa y lo vamos a hacer primeramente pues con esto que entramos en pantalla. Así que fíjese. Lo primero, las autoridades de Gaza, observe la palabra autoridades. Eso es mucho decir autoridad de Gaza, ¿no? ¿Quién pone estos títulos? Pues la prensa. Evidentemente la prensa. La prensa es la que está poniendo las autoridades de Gaza, dirigidas por Hamas, afirman que 37 personas murieron por fuego de las FDI el sábado, o sea, ayer, en su mayoría solicitantes de ayuda. O sea, lo tienen claro la prensa, ¿no? O sea, repiten lo que ha dicho Hamas. Hamas ha dicho que han muerto 37, como puede haber dicho 47, como 57, como 157. Da igual. Da igual porque no se puede cotejar, no se puede analizar, no se puede saber. Y Hamas puede decir lo que quiera. Pero el problema no es lo que Hamas dice, es lo que la prensa repite. Ese es el problema. Por eso creo que es muy importante que entendamos la gran tragedia que vivimos en este mundo de una comunicación tan importante, tan absoluta. Estamos intercomunicados y hipercomunicados. O sea, no hay manera. Tenemos radio, prensa, televisión, internet, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Todos los medios de comunicación. Nadie puede decir que no sabe algo, bueno, a no ser que no tenga un medio de poder conectarse. Eso es la única imposibilidad en todo caso. Pero, insisto, tenemos tal cantidad de medios de comunicación que estamos hiperventilando la comunicación. Pero en eso también las grandes falsedades que se transmiten a través de la prensa. De eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Sigo con el titular y diciéndole lo siguiente. Además de la autoridad de Gaza, también la autoridad palestina. Aquí dos palabras que son iguales. Una es la autoridad, hemos visto antes, la autoridad de Gaza, las autoridades de Gaza, que no sabemos quiénes son las autoridades de Gaza. ¿No lo sabemos? Sí lo sabemos, porque esta mañana se lo hemos puesto en el anterior medio informativo, en el punto informativo de por la mañana. Ya le hemos dicho quiénes son las autoridades de Gaza, así que si tiene usted interés en saberlo, recordarlo o darle un repaso, vaya por favor al anterior programa y lo va a tener muy claro. Bueno, pero otra autoridad palestina califica atención a lo que dice, califica de provocación los planes de la toma de Gaza e insta al mundo a poner fin a la agresión israelí. Usted fíjese el dato. La autoridad palestina califica de provocación y lo que insta es al mundo, incita al mundo
a poner fin a la agresión. ¿Cómo se pone fin a la agresión según lo determina la autoridad palestina, que quiere que el mundo entero invada Israel? Tendría que haber invadido Gaza el mundo entero en su momento para liberar a los rehenes, pero después de 674 días como llevamos, todavía los rehenes siguen dentro de los túneles de Hamás, que son, como ya hemos dicho, campos de concentración de Hamás en Gaza. Eso es lo que estamos diciendo. Sigo con los titulares de prensa. Hago referencia ahora a otro titular, evidentemente. The Times of Israel lo ha publicado hoy mismo, hace un poco tiempo. Las masas se manifiestan contra el plan de tomar la ciudad de Gaza e instan a los soldados. Otra instancia que han echado. Primera instancia la echó la anterior. Ahora una masa uniforme o deforme. Aquí ve usted que insta al mundo a poner fin a la agresión, dice la autoridad palestina. Y ahora, esta masa, que no sabemos quiénes son, pero bueno, se llama masa, se manifiestan contra el plan de tomar la ciudad de Gaza y también instan pero ahora a los soldados de Israel, a las fuerzas de defensa de Israel, a negarse y buscan una huelga general. ¿A negarse a qué? A negarse a ir a Gaza, a negarse a enfrentarse con el mal, a negarse a combatir. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Dónde se ha visto que una sociedad que ha sido atacada, que ha sido asesinada, torturada, que lo sigue siendo, ¿dónde se ha visto una sociedad que le diga a sus soldados que se niegan a combatir? ¿Dónde se ha visto eso en la historia? Yo no lo sé, ¿eh? A lo mejor hay alguien que me lo puede decir, pues díganoslo, por favor, que ilústrenos, porque es que nosotros no lo sabemos. ¿Cómo es posible que una sociedad, una masa que bueno, sabemos cómo es una masa, es una forma de hablar, que le diga a su propio ejército que dado que los han torturado, que los siguen torturando, como ven en pantalla, que se niegue a combatirlos a los terroristas? Esto es como se lo digo literalmente. No estoy poniendo nada de mi propia cuenta en el sentido de que estoy haciendo análisis. Es que no se puede hacer un análisis. Si le dice una sociedad o una parte de la sociedad en masa o una masa de la sociedad le dice a su ejército que no combata, que se rebele contra su gobierno, dígame usted cómo se puede entender esto. Sobre todo en el contexto que estamos hablando de una situación de lo más perversa que se puede ver. Todavía hay 50 secuestrados que están en Gaza, de los cuales 22 se supone que están vivos, el resto los tiene Hamás, tiene sus cuerpos, a los que ha asesinado, tiene sus cuerpos enterrados en los túneles de Gaza. Dígame usted si eso es para levantarse y decir, vámonos corriendo, huyamos de Gaza, que es lo que están diciendo. Una masa en la sociedad. No sabemos qué masa es una masa. Deforme, uniforme, no lo sé. Es una masa lo que están diciendo. Y esto lo dicen, ¿quién? Los medios de comunicación. Evidentemente, no lo pueden decir de otra manera. Bueno, seguimos con los titulares. Dentro de esa masa, a un nivel inferior en el sentido de cantidad, familiares de los rehenes exigen no solamente que se desobedezca al gobierno, que sería en todo caso una traición, sí, lo digo así, una traición, sino que además exigen una huelga general el próximo domingo, o sea, hoy, contra el plan de guerra del gobierno. Creo que esto sigue tomando un caliz de una situación muy compleja, porque se está por un lado diciendo, bueno, por un lado empecemos por el principio, los de Hamás que dicen que se insta a toda la población en contra de... Eso ya lo dicen siempre, ¿no? Pero dicen las autoridades de Gaza, que no hay autoridades en Gaza más que lo que ya dijimos en su momento esta mañana, que son pues orcos de una gestión infernal, que son los que controlan Gaza, entrecomillado.
La autoridad palestina, que son los mismos orcos pero de diferente nivel, están diciendo que instan al mundo entero a que intervenga contra Israel. Resulta que los medios de comunicación, a través de esa masa, dicen que se opongan o que se rebelen los soldados, las FDI se rebelen contra el gobierno. Y además de eso, como estamos compartiendo el último titular, las familias de los rehenes exigen una huelga general contra el plan del gobierno, el plan de guerra del gobierno, que se trata, como ya también dijimos anoche en su momento, no se trata de tomar Gaza, sino de liberar Gaza. No se trata de tomar Gaza, se trata de liberar Gaza y por consiguiente liberar a los rehenes, que esa es la única manera posible. Ya sé que hay diferentes opiniones y bueno, pues son opiniones. A ver si es que no vamos a poder tener ahora nosotros otra opinión. Cuando digo nosotros, digo aquellos que tenemos una posición. Hay otros que tienen otra posición tan digna, tan buena o tan positiva o tan negativa. No se trata de eso, se trata de diferentes opiniones. Estamos en un estado supuestamente de derecho y tenemos derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad religiosa, y en ese contexto estamos diciendo que lo que no es posible es que una masa en la sociedad le pida a su ejército que se rebele contra su gobierno. A no ser que fuera una dictadura férrea como Irán. Pero es que estamos hablando de la única democracia en Oriente. Única democracia en Oriente, asestada por todos los lados, rodeada por todos los lados de orcos salvajes. No sé si se queda corto la palabra, porque lo que hizo Hamás el 7 de octubre, los orcos no lo podrían hacer. Los orcos tienen más sentimientos que los de Hamás y el mundo yihadista. Y no es una película, es una realidad. Bueno, dicho esto, continuamos con los titulares y hacemos referencia al siguiente, y del cual vamos a tratar en un instante. Fotógrafos de Gaza, un fotógrafo en particular de Gaza, atención a este dato, se niega haber escenificado imágenes del hambre o estar afiliado a Hamás. Aquí ven al fotógrafo en sí. Hombre, si esto no es escenificar una imagen de hambre, entonces que vengan los orcos y lo vean. Es una manera de hablar. Dígame usted si esto no es escenificar el hambre, porque no están pidiendo comida, porque ahí no hay comida. Han puesto una valla metálica, le han dicho a la gente que se suba ahí, que con cazuelas, con utensilios, con cosas, no sé lo que fuere, y que hagan como si estuvieran pidiendo comida. Y va el fotógrafo tranquilamente ahí y empieza a hacer fotografías. Dice, mira el hambre que está pasando aquí. Oiga, que ahí no están dando comida. Están dando dinero para hacer la fotografía. En todo caso. Bueno, pues este fotógrafo niega que haya significado imágenes de hambre. Totalmente, es una imagen de hambre. O dice que no está afiliado a Hamás. Y en este mismo contexto, esto lo han publicado los periódicos alemanes que acusan a medios de comunicación internacionales. O sea, un medio alemán acusa a otros medios de comunicación internacionales de utilizar fotos manipuladas en Gaza o de Gaza. ¿Esta es una foto manipulada? Porque no están ahí para que no hay un cocinero, voy a decirlo así, perdónenme, no hay una cocina que esté repartiendo comida, no, es un fotógrafo que está haciendo la fotografía. Y esto hay que saberlo muy bien, ¿eh? Esto hay que saberlo muy bien. Mire, está al punto de la situación tan complicada que además el presidente Isaac Herzog, que es un hombre muy ecuánime, además muy moderado, la verdad, y muy educado, llama a la comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamás. La imagen que hemos visto anteriormente y que le vuelvo a poner en pantalla, esto es lo que refleja, son las mentiras de Hamás. Y esta es una de tantas. Lo que no se ve, y esto también hay que decirlo, lo que no se ve en los titulares, no se ve a los niños hambrientos, se ve un niño enfermo, no se ve a masas hambrientes. Si hubiera hambruna en Gaza, habría masas de gentes andando como los zombies, desesperados por comer. No existe eso en Gaza, por eso no lo pueden hacer, a no ser que hagan un vídeo, no sé, con inteligencia, entrecomillado, artificial, porque hoy en día con inteligencia artificial se puede hacer lo que se quiera. Pero aún así, ni con esas pueden decir una
tan absoluta falsedad como que en Gaza hay hambre. En Gaza no hay hambre. Lo que hay es un Hamás que se come hasta el hambre y que no se lo da a su propia población en el sentido de ciudadanos, porque no son suyos. El presidente Isaac Herzog ha llamado a esa comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamás, que lo que distorsionan es la cobertura mediática, cobertura de la verdad. Mire, hasta tal punto está el asunto ya adquiriendo tintes despropósitos y complicadas acciones, que el señor Netanyahu esta tarde va a ofrecer una conferencia de prensa para los medios extranjeros en directo. O sea que esta tarde, en algún momento, todavía no tengo, por lo menos un servidor no sabe exactamente la hora, me figuro que lo van a poner en su momento, el señor Netanyahu va a ofrecer una conferencia de prensa y lo va a hacer en directo, para que no haya dimes y diretes. Lo vamos a hacer en directo. A ver qué es realmente lo que quieren decirnos. Fíjese cómo llega al punto, ¿eh? Por eso le digo que es muy importante en este momento lo que está pasando en Israel en su conjunto, evidentemente, lo que está pasando en la sociedad de Israel. Mire, los sobrevivientes del Holocausto están diciendo, los sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, para matizar el tiempo, están diciendo que los últimos vídeos de rehenes, que lo que les recuerdan es la situación de los campos de concentración, de los nazis en Europa. Es que esta es la realidad. Estas imágenes tienen que seguir difundiéndose. Saben ustedes que nosotros en el canal no ponemos imágenes de los vídeos publicados por los terroristas. Nunca lo hemos puesto. En 16 años que tenemos de canal, nunca hemos puesto, y mucho menos en este último periodo, estos 2 años y pico de la guerra en Gaza. No hemos puesto. Pero este último decidimos ponerlo porque creo que es un documento de vital importancia y que desde luego, ya le digo otra vez, que desde luego ha hecho un cambio radical en la mentalidad en general de Israel, o por lo menos en una mayoría, y un cambio radical también en la sociedad internacional. Pero no crean que para bien. No, no es un cambio de decir, ¿pero cómo está pasando esto? ¿Pero qué es lo que sucede? No, no, es que encima todavía tienen la poca, lo digo con palabras educadas, poca vergüenza de acusar a Israel todavía de incluso de estas imágenes que las han producido, las han filmado los propios terroristas de Hamás en sus propios campos de concentración bajo tierra de Gaza. Pero esto, ¿quién lo mueve? No digo este vídeo. Este vídeo está presentado con el objetivo de hacer creer que Hamás está fuerte. Este vídeo lo que muestra es justamente la debilidad de Hamás, que tiene que ir o demostrar que es fuerte torturando a las personas, porque eso es lo que está haciendo en este momento. Le está obligando a este joven a acabar, lo que se dice, lo que se está diciendo en algunos casos, que todo parece ser que es la realidad, acabar su propia tumba en el campo de concentración de Hamás en Gaza. Esto es lo que pone la prensa, ¿eh? Estos son los titulares de la prensa. Este titular en realidad es muy profundo, porque demuestra algo que nadie les puede negar, que es que los que han pasado por el Holocausto están diciendo que lo que está sucediendo ahora les recuerda lo mismo que ellos sufrieron en su momento en los campos de concentración. Por tanto, esto sí es de vital importancia. Aquí vemos estos 2 jóvenes de los cuales el primer ministro ha hablado con el jefe, recuerdan ustedes, de la Cruz Roja. Le exigió que el grupo proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. Nada. Lo de la Cruz Roja dice que no saben, no contestan, que no pueden, que es imposible, pero es que nunca lo han hecho, tampoco es que sea una novedad. Esto es lo que está pasando. En el vídeo propaganda, el rehén que vemos en pantalla, Eviatar David, es obligado por Hamás a acabar lo que se teme que sea su propia tumba. Un esqueleto viviente, enterrado vivo, ha dicho la familia de Eviatar David. En su momento aprobó la publicación de un vídeo de unos 40 segundos de Hamás, y dice que solo le quedan unos días de vida. Está en situación, evidentemente, moribunda. Los familiares de Eviatar David temen que solo le queden unos pocos días de vida. Las familias levantan un campamento protesta con alambres y de púas después de que Hamás enviara estos vídeos. Esto lleva ya, pues mire, esto se publicó el día 2. Estamos a día 10.
Apenas han pasado 8 días. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se ha levantado el mundo? ¿Dónde están los medios de comunicación protestando por estas imágenes dantescas de jóvenes torturados en un túnel después de 674 días? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la CNN? ¿Dónde están los medios de comunicación masivos? ¿Dónde están? Están acusando a Israel. Ahí están, en el lado incorrecto de la historia, en el lado más oscuro de la historia. Ahí están los medios de comunicación. En el mismo contexto, le digo que la Yihad Islámica también emitió un vídeo de Ron Bralaski, y la familia ha dicho, lo destrozaron, literalmente lo destrozaron. Aquí ven las dos imágenes de Eviatar David y Ron Bralaski, los cuales no queremos olvidar, y queremos que se recorra el mundo entero, que se vea estas imágenes para que no se olvide. Ya forma parte de la historia de Israel, evidentemente. Forma parte de esa historia que vamos a ver reflejadas dentro de unos años, seguramente. No, ya lo está formando ahora mismo, pero digo, dentro de unos años formará parte del Museo del Holocausto. Si no, ya mismo debería estar. Porque esto es, a nivel moderno, lo más terrible que está pasando en el mundo. Porque encima lo están publicando. Ni los nazis se atrevieron a tanto, porque los nazis no publicaron. Fueron después, cuando fueron descubiertos los campos de concentración. Ni ellos se atrevieron a tanto, lo que ha hecho Hamas. Dicho esto, permítame que le pase a tratar el tema que vamos, como tema general, a ver si me puedo explicarlo, que vamos a tratar, aunque ya he hecho una referencia en uno de los titulares. Le paso en pantalla para que usted lo pueda analizar con un servidor. Estamos hablando ahora de un análisis. Fotógrafo de Gaza niega haber escenificado imágenes de hambre o estar afiliado a Hamas. Mire, permítame que haga esta referencia. Como el título que hemos hecho, que hemos puesto, el previo, es ¿quién era la serpiente de Génesis? Que alguien puede pensar, pero ¿qué tiene relación esto, Génesis, con lo que está pasando, lo que estamos diciendo? Mucha, total y absoluta relación. Se lo explico en un momento. ¿Quién era, por tanto, la serpiente de Génesis? Gaza lo sabe, hemos dicho. Gaza lo sabe, y como se prevé, se entiende perfectamente la imagen, no creo que necesite mucha explicación, pero aún así se lo voy a explicar. La serpiente antigua que le llaman, esa serpiente de Génesis, ni más ni menos que, en palabras modernas y coloquiales, sería la prensa, los medios de comunicación, porque el primer reportero de la historia fue la serpiente antigua. Sí, ese serpiente con un micrófono en la mano, que les dijo a Adán y Eva, oye, mirad, no hagáis caso a lo que dice el Eterno, para que se entienda todo el mundo, a lo que dice Dios, para que se entienda todo el mundo, porque si vosotros coméis de ese fruto que se os ha negado, que no pone manzana a ningún lado, otro lado, para que vea cómo estamos confundidos. Si vosotros coméis de ese fruto, vais a ser igual que Dios. Claro, Adán y Eva se volvieron locos. Vamos a ser igual. Entonces, claro, el primero que le informó de una mentira que afectó a toda la humanidad, pues era un reportero, era un periodista. Sí, en palabras modernas, porque claro, no van a decir en esa época que la serpiente era un periodista, evidentemente, ¿no? Pero es la figura de un periodista. ¿Por qué? Porque hoy en día los periodistas son, lo digo así con todo respeto, lo más detestable de nuestro mundo, con honrosas excepciones, que las hay y maravillosas. Hay periodistas que son dignos de ser reconocidos como personas de nivel de calidad altísimo, pero la inmensa mayoría, la masa de reporteros gráficos como este tipo que hablamos en Gaza, lo único que hacen es escenificar imágenes para hacer daño a Israel. Lo único.
No les preocupa en absoluto, lo que está pasando, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en otros sitios, pero en este caso hablemos de Gaza. Y permítame que estoy pasando estas imágenes para tener una referencia de lo que quiero decir. No les importa en absoluto. Lo que pretenden es dañar a Israel con esa propaganda maligna. Insisto, se lo quiere hacer daño. Esto se llama, en palabras totalmente modernas, se llama maldición, que es mal decir. ¿Qué es maldición? Decir mal. La prensa en su conjunto, ahora mismo, en este instante, está hablando mal es poco, está maldiciendo a Israel. Por eso, el señor Netanyahu esta tarde va a dar una prensa a una prensa internacional para tratar de dejar las cosas, insisto, tratar de dejar las cosas con la claridad suficiente, por lo menos para que no digan, no, es que nosotros no sabíamos eso, nadie nos ha dicho eso. Lo que esta tarde le pueda decir el señor Netanyahu a la prensa internacional les va a hacer responsables de decir lo que han dicho, y además lo hace en directo, para que nadie diga, no, es que quiso decir esto, porque la prensa es manipuladora 100%. No interpreta la realidad, la malinterpreta. Por tanto, esta tarde vamos a presenciar, por lo menos digo, tal vez nosotros no, por nuestro espacio horario y es en directo, pero en los próximos horarios, tal vez mañana, lo que vamos a ver es una manifestación real de enfrentamiento entre el señor Netanyahu como primer ministro de Israel y la prensa internacional, que le estará acusando de todo. Pero, como el señor Netanyahu se las sabe todas, porque es un hombre políglota, habla varios idiomas, educado, formado, sabe lo que tiene que hacer y sabe la verdad, pues se la va a explicar allí en directo, para que después ninguno diga, no, es que dijo una cosa, no, es que mire, lo que dijo está grabado, y esto es lo que he dicho. Sí que hoy vamos a ver un enfrentamiento muy importante. Volviendo al tema de Gaza, y perdónenme que esta es la referencia, un grupo de investigación de Israel también pone en duda a quienes citan un informe le llaman sensacionalista, le llaman así, alemán, que acusa al fotógrafo, que se llama Anas Zayed, de crear propaganda de Hamás. Evidentemente, oiga, es que Hamás vive no solamente de crear, sino de vender la propaganda. Hamás la vende a los medios de comunicación, a las agencias de noticias. Las agencias de noticias la venden a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que a su vez son otra especie de agencias, se la venden a los canales, canalillos y canaletes, etcétera, etcétera. Radio, televisión, prensa, y eso los distribuyen y, entrecomillado, nos lo venden a nosotros. Entonces usted y yo podemos hacer una función de reporteros de la verdad. ¿Cómo? Pues diciendo las cosas como son, no como nos las cuentan, sino como son. Este fotógrafo de Gaza, que fue acusado públicamente de crear propaganda para Hamás, negó haber manipulado la foto. No, si no tuvo que manipularla. Se puso enfrente de la valla y fotografió. No manipulación. La manipulación es la preparación de la imagen. La imagen no fue hecha en un contexto en el cual se quería hacer ver, que era en un sitio donde iba la gente a por comida y pedía escandalosamente que llenasen esos utensilios que llevaba. No, es que eso no está manipulado, eso es real, pero real es que no había comida, es que le estaban haciendo una fotografía manipulada en ese sentido, ¿no? La fotografía era la misma, la que hemos visto. Se ve a la gente ahí con las cazuelas, con lo que sea, pidiendo algo que no hay, porque ahí no hay eso. Si hubieran ido a una cocina del chef, este chef español cuyo nombre no quiero ni acordarme, pues a lo mejor la foto sería más indicada, porque estarían en la cocina y ahí haciendo fotos, que es lo que les gustaría. Pero no, lo prepararon. Vamos a ver aquí una vallita, os ponéis ahí, yo hago la fotografía y después vamos a dar una vuelta por ahí. Eso es manipulación pura y dura, pero es manipulación contra Israel. El tal Anas ha estado en el centro de la controversia desde el martes pasado, cuando un popular tabloide alemán, se llama Bild, publicó un artículo acusándolo de ser deliberadamente o usar
deliberadamente imágenes manipuladas o engañosas. Sí, son engañosas porque pretenden estar en un sitio donde no están. Es como si alguien se pone al borde de un abismo y es un croma, o sea, está a 1 metro del suelo o a 15 centímetros, pero la imagen la toma desde abajo y parece que está el hombre en las montañas y está allí a 1 metro. Esta es una idea, solamente es una forma de entenderlo. Es una manipulación, siempre en contra de Israel. Se le ha acusado literalmente de ello, para amplificar la narrativa del sufrimiento del pueblo palestino. Otros datos, mire, como Palestina no existe, porque no existe, eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque no dicen que la quieren reconocer, hacer, o sea, de momento, pues si no la reconocen, pues no sé qué será. Bueno, dicho esto, los de Gaza se llaman gazatíes. Y he puesto este ejemplo muchos días, pero permítame que lo haga. Los de Chile se llaman chilenos y no chinos, aunque suene. No, los chilenos son chilenos. Los de Chile son chilenos. Los de Gaza son gazatíes. Los de Madrid son madrileños. Los de Francia son franceses. Pero no son palestinos. Entonces los de Gaza son gazatíes. Primer dato para tenerlo en cuenta. Bueno, pues el tabloide alemán le ha acusado de esta manipulación, citando sus cuentas personales del fotógrafo en redes sociales con evidencia de un sesgo anti-israelí, anti-judío 100%. El periódico alemán se llama, no sé ni cómo decirlo, un periódico alemán, nos quedamos con ese dato. También dice que cuestiona la autoridad de las fotos de Gaza. 2 agencias de noticias respondieron que dejarían de usar su trabajo. Oiga, es que es tan evidente, que es que ni siquiera los propios medios que acusan a Israel es tan evidente en la manipulación que ni se atreven a ponerlas, las imágenes, porque son tan claras que son manipuladas, sobre todo cuando se le ve al tipo haciendo la foto a la gente que está comiendo, porque la foto cuando se hace no se le ve a él haciendo la foto, se ve a la gente ahí con las cazuelas, con los utensilios, como si desesperados por comer, y no hay ni comida ni es el sitio, están en otro lugar, pero el fotógrafo lo ha preparado. Por tanto, es manipulación dura, pura y dura. Bueno, mientras tanto, activistas pro-israelíes y funcionarios de Israel se han han cuestionado esta situación para demostrar que las acusaciones de hambruna dirigidas contra Israel en la Franja de Gaza son una invención de Hamás. Y esto hay que decirlo y hay que saberlo. Son una invención de Hamás. No verá imágenes de masas de gentes hambrientas como si fueran, insisto, esas películas de los zombies que van andando los zombies muertos de hambre, cayéndose al suelo, queriéndose comer unos a otros. Esto no pasa en Gaza. Pero sí pasa en otras partes del mundo y la ONU lo tiene callado. Sí pasa en África esas hambrunas. En otras partes del mundo sí hay gente que se muere de hambre. En Gaza nadie se muere de hambre. Las fotos de los niños son fotos manipuladas de niños enfermos que no tiene que ver con la hambruna. Y esto es otro dato. Igual que estos que estaban pidiendo comida cuando no tiene que ver con que les dieran comida, sino que les dieran dinero para que hagan la foto. Esta es la realidad. Bueno, pues en este contexto, el señor Herzog, que le he dicho antes, el presidente de Israel, ha declarado el miércoles en una conferencia de prensa que instamos al mundo a no dejarse engañar por las mentiras de Hamás. Bueno, estas mentiras que vienen de muy antiguo, porque una de las cosas que es el maligno es mentiroso, evidentemente, engañador. Y lo primero que hizo, insisto en este dato para tenerlo muy presente, pues fue intentar, y lo consiguió, engañar al ser humano. Le dijo lo que antes hemos comentado: vas a ser igual que Dios. Bueno, pues Hamás manipula con esa información falsa y mentirosa a todos los medios de comunicación. Por eso, a la pregunta que hemos hecho, que es evidente, que quién era la serpiente antigua, pues yo le diría, hoy en día le diría, literalmente para entenderlo, pues un periodista. Un periodista del infierno, claro, evidentemente. El periodista de la mayor mentira que se ha dado en la historia, porque decirle al hombre que va a ser igual que Dios, imagínense el tipo de mentira. Solamente comparable, y salvando las diferencias, a que dice Hamás que en Gaza hay hambruna. Salvando las diferencias. Una gran mentira que está produciendo y que ha producido mucho daño en el mundo. ¿Por quién lo ha propagado? Pues estos
reporteros del infierno, reporteros de la mentira, serpientes de la mentira, lengua bífida. Insisto, que no todos los reporteros son así, pero la inmensa mayoría sí. Y no es una opinión personal, ¿eh? Lo están diciendo los propios reporteros de verdad, profesionales de la información, que dicen, oye, lo que están haciendo los medios de comunicación contra Israel es terrorífico. Los propios medios de comunicación y los propios reporteros que se dan cuenta y que lo saben, dicen, estoy desesperado porque encima trabajo en un medio que está haciendo esas cosas. Es muy duro tener una responsabilidad como la que se tienen de saber la verdad y tener que trabajar para un medio que está incitando al odio contra Israel. Esto es muy duro. En particular, los defensores de Israel han hecho circular una fotografía que es evidente, en la que se ve al fotógrafo agachado. A ver si la podemos poner otra vez en la imagen para que tengamos mayor referencia. Permítame que entre aquí un momentito. Creo que es esta. Sí, ahí está. A ver si la puedo poner un poquitín más grande. Ahí está, se ve un poquito mejor. Esta es la imagen que ha hecho circular, no. No es que la ha hecho circular Israel, es que la ha hecho circular este tipo. Bueno, esta no porque él no pensaba que alguien le tomaría una foto a él haciendo esa foto, me figuro yo. Pero ha hecho circular esta fotografía en la que se ve al reportero agachado con una cámara frente a un grupo de niños agitando ollas vacías, aparentemente para recibir ayuda, pero sin ningún alimento visible en el marco. O sea, no hay comida. Les están haciendo una foto para que parezca que hay comida. El jueves, este tipo de los infiernos, defendió la foto en Instagram y dijo que no mostró su trabajo y calificó de ridícula la acusación de que estaba afiliado a Hamás. Hombre, a lo mejor no está afiliado a Hamás, está afiliado a Satanás, que digo yo que a lo mejor es lo mismo, pero bueno, se lo digo de esta manera coloquial. Es que a lo mejor los que están afiliados a Hamás son los que están afiliados a Satanás, que suena igual. Satanás y Hamás suena lo mismo. Yo creo que es sinónimo bajo todo punto de vista. En su defensa se produjo un día después de que una organización de Israel que investiga la desinformación en línea escribiera una serie de publicaciones, además en hebreo, en su cuenta en X, poniendo en duda la exactitud de las publicaciones que citaban como lo que estaba sucediendo. Y de hecho, no sé si le puedo poner aquí esta información, a ver si lo puedo pasar ahora, creo que sí. Es la foto que le estaba comunicando antes. No se ve muy bien, pero se la paso porque es interesante. Aquí hemos dicho al presidente de Israel haciendo mención a esa misma foto. La tengo en mejor calidad, a ver si la puedo poner para luego, haciendo referencia a esa foto, diciendo, mirad, esto es lo que están haciendo en la prensa internacional. Esto es lo que están haciendo en la prensa internacional. Y en particular este tipo. Por eso esto es totalmente de vital importancia, si puedo expresarlo de esta manera, de que nosotros hagamos nuestra parte. Y es denunciar estos actos de barbarie. Por eso a la pregunta que estamos haciendo desde el principio, y lo hemos puesto así para que llame la atención, evidentemente, ¿quién era la serpiente de la cual se habla en Génesis? Gaza lo sabe, la conoce muy bien, porque las tiene allí. La serpiente era, es y será, lo más probable, la prensa. Sí, los medios de comunicación que tienen un enfrentamiento mortal contra Israel. Fíjese que para que salga el presidente de Israel, para denunciar esta imagen, fíjese a qué nivel habrá llegado y está llegando estas incitaciones que se hacen contra Israel. Mire, en su defensa, este tipo no puede decir nada en su defensa porque no tiene defensa. Y se voy a poner otra vez la foto que vemos aquí ampliada. Aquí se ve un poquito mejor. Se voy a poner, antes la estaba viendo, no se veía, la que he puesto no se veía correctamente, así se ve mejor. En su defensa no puede haber defensa. No puede haber defensa porque el tipo está haciendo esa foto de esa manera. Por tanto, no hay defensa. Dice que la foto que publicaron para distorsionarme, ha dicho él, es completamente real. Escribió en árabe. Fue tomada durante la filmación de un documental que hablaba de la hambruna de Gaza, mientras los niños luchaban por comida o agua. ¿Dónde?
¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el agua? Delante del fotógrafo. ¿Lo tiene detrás? ¿Hay una cocina detrás? No, no hay una cocina detrás. No hay nada detrás más que el fotógrafo delante queriendo hacer algo dañino, y lo ha hecho. Mientras los niños luchaban por comida o agua, todo era real, no estaba montado ni dirigido. No, no, claro, se ve que no estaba ni montado ni dirigido. Vamos, lo más natural del mundo, que la gente se ponga a pedir agua y comida donde no la hay. Debe ser lo más natural del mundo. Dice que no dirigí ninguna escena ni le pedí nada a nadie. Es lo que está diciendo en su defensa. Pues oiga, me parece que la imagen ya dice cuál es en realidad lo que estaba haciendo. Añadió además que trabaja como fotoperiodista para una agencia que se llama Anadolu. ¿Anadolu se llama? ¿Sí? ¿Anadolu se llama? ¿De dónde? ¿De qué país democrático del mundo? Porque es una agencia democrática esta, ¿no? ¿De dónde? De Turquía. O sea, trabaja para una agencia de Turquía. Vamos, yo creo que si lo hubiera callado todavía a lo mejor tendría esta excusa. Pero es que encima ella trabaja para una agencia de Turquía, que es lo más anti-Israel, lo más antijudío que pueda haber Turquía. Por cierto, si va a viajar a Turquía no lo haga. Es un consejo cariñoso para que no sufra las consecuencias de un país donde se odia a los judíos mortalmente. Y no todos los ciudadanos de Turquía, mucho menos. No digo todos los ciudadanos, digo en Turquía, el gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía. Añadió que trabaja como periodista para la agencia de Turquía y no está afiliado a ningún partido y solo trabajo por la verdad. Esto ya es una mentira. O sea, dice que trabaja por la verdad haciendo mentiras. Esto es lo que está. A lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno. La publicación es la última entrada de un debate que lleva años sobre si se debe confiar en las fotos provenientes de Gaza. Se lo digo yo. No se debe confiar en absoluto en las fotos que provienen de Hamás, o de los medios de comunicación afines de Hamás, o de los medios turcos, o de los medios iraníes, o de los medios de lo que sea. No se puede confiar ni siquiera en las fotos. Porque, insisto, estas fotos, y no hay que manipularla, esta foto no está manipulada. Ya se lo pongo en pantalla otra vez. Esta foto, desde luego, no está manipulada. O sea que es verdad, la foto es verdad. Es real. La foto es real. No hay manipulación. Ahí está el tipo haciendo la fotografía de los niños y de los mayores pidiendo agua, alimento, gritando. Cuando no hay ni agua ni alimento, hay un fotógrafo haciendo la foto. Por tanto, esto en foto no está manipulada. Ya se lo digo de antemano, es verdad. No hay manipulación. La manipulación es la que hace él. Y le digo que hoy en día se podría hacer lo que se quisiera con las fotos. Manipulaciones absolutas. Pero no, esta foto no está manipulada, es correcta, es real. Pero lo que no es real es la situación, que es absolutamente falsa. Falsa. Israel no ha permitido la entrada independiente de periodistas extranjeros, incluso israelíes, a Gaza, desde el principio de la guerra, desencadenada por la invasión y la masacre, hay que decirlo así como es, liderada por Hamás el 7 de octubre del 23. Salvo en contadas ocasiones, que sí hemos visto algunas, mediante visitas guiadas por las fuerzas de defensa de Israel, que ha llevado a un grupo de periodistas, por ejemplo, a los túneles, lo recuerdo muy bien, nos llevó a hacer una visita al túnel para que vean la situación. Bueno, esto significa que el trabajo del fotógrafo locales es, dicen, la primera fuente de imágenes del enclave devastado por la guerra, por el hambre y por la ansiedad y la preocupación. Por eso hacen fotos manipuladas. Porque si fuera real, no haría falta hacer una foto de este nivel. Pero ¿por qué tendría que hacer una foto de esta manera si el hambre es real, si no hay comida, si no hay agua? ¿Por qué tendrían que hacer la foto de esa manera? Oiga, que vaya usted a un puesto de comidas callejero, o donde reparte la ONU, o donde reparte la comida, y que se pongan a hacer fotos ahí. Porque sería eso en todo caso, no que preparan la foto y dicen, mire qué hambre hay en Gaza. Por tanto, y con esto concluyo, a la pregunta que hemos hecho al principio, que insisto que puede parecer una imagen jocosa, es llamativa, pero no es jocosa, es dramática. Esta foto es dramática por mucha apariencia que tenga de novedad y de llamativa. El primer periodista que hubo en el mundo fue la serpiente de Génesis,
que engañó al hombre con sus mentiras. Por tanto, quien lo sabe muy bien es Gaza y sus reporteros, que son serpientes venenosas que no tratan de decir la verdad, sino de justamente lo contrario, de ocultar la verdad. ¿Cómo? Manipulando las imágenes, manipulando las fotos. Ahora, lo que le voy a enseñar ahora no es una manipulación. Esto es la realidad de Gaza. Esta sí es la realidad. Las imágenes que no quieren poner los fotógrafos que apoyan a Hamás, ni que quiere poner Turquía, ni que quiere poner España, ni que quiere poner Francia, Alemania, la ONU. Estas imágenes no las quieren poner. Por eso tienen que ir el presidente de Israel y sacar las fotografías él mismo, llevar los vídeos, que no los ha hecho Israel, que los han hecho los propios periodistas, serpientes periodistas de Hamás y sus afines. Estimados amigos, hay información de sobra para pensarla. Nos vemos después. ¿A qué hora? Pues a las 7 de la tarde, 19 horas en España, 20 en Israel. Y les recuerdo que esta tarde, una vez que acabemos el programa, tenemos, se contacta directamente, lo vamos a hacer así, para que usted pueda directamente, si gusta, pasar directamente al programa de Don Marcos en directo. Si tiene usted alguna pregunta, usted la hace tranquilamente, va a ser en directo también. Así que acaba nuestro programa y empieza el de Don Marcos. Así que ahí se lo dejo como ese dato. Prepárese porque tenemos un día interesante y atentos a las noticias, porque lo más probable, lo más seguro es que haya otra vez llamativas informaciones antes incluso de que empecemos el programa de las 7. Y lo más probable también es que durante ese desarrollo también las haga. Y mañana tendremos un día especial porque lo que diga el señor Netanyahu a la prensa internacional va a tener mucho eco internacional y vamos a ver una vez más cómo se trata de manipular sus palabras. Pero como ha dicho que es en directo, no va a haber forma de manipularlas, a no ser, bueno, las pueden manipular si quieren, pero las que las hemos visto, las que las veamos, no se pueden manipular, por mucho que traten de hacerlo. Bueno, un fuerte abrazo para todos, le dejo con el viaje a Israel, sí, seguimos viaje a Israel, y no se olvide de poner su like, el me gusta y compartirlo, que es muy importante. Un fuerte abrazo y nos vemos después. Gracias por su atención. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.